Ay, bueno, mis mamertos hermosos y apapachables. Yo sí quiero comenzar esta parte del programa contándoles que me siento horrorizado con lo que ha pasado con el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Claramente y de manera categórica rechazo el atentado en su contra en Bogotá y manifiesto mi solidaridad con su familia y amigos. Nuestro pensar no debe costarnos la vida. Que las autoridades aclaren de manera expedita quién está detrás de este terrible hecho. Bueno, y una cosa más, definitivamente la violencia jamás debe ser la salida. A la hora de grabar este programa, sigo destinando todos mis pensamientos para que la vida de Miguel Uribe no se encuentre comprometida. ¿Por dónde empezar? Sin duda alguna, este escenario que está viviendo el país a un año de las elecciones presidenciales es realmente tenebroso. Y créanme, yo veo acá ciertas cosas que nos hacen recordar el pasado, pero también una serie de hechos o de temas de actualidad que ponen a pensar a cualquiera. Por ejemplo, hablo de una evidente manipulación de la información, del miedo a una consulta popular que puede recibir el apoyo de millones de personas, de las elecciones presidenciales y del oportunismo y el miedo con el que la derecha siempre ha querido vendernos seguridad, algo con lo que siempre se han hecho fuertes. Por eso el país va a tener que escoger ahora si vamos a seguir por el mejoramiento de la seguridad democrática como camino a la paz o vamos a retroceder para el que con el comunismo disfrazado le entregue la patria a las FARC. En fin, en este Igual y Opina no vamos a acudir al amarillismo y a mostrarles una y otra vez el video en el que le disparan a Miguel Uribe en la localidad de Fontibón. Ese ya lo conocen ustedes, también ya saben qué pasó y vieron que fue un menor de 14 años quien está bajo el cuidado de las autoridades el que accionó el arma. Eso sí, y debo decirlo, hay un montón de hipótesis. Unos dicen que fue un verdadero atentado, otros que fue un autoatentado, algunos manifiestan que el arma es una traumática, que el plan viene del mismo círculo político de Miguel Uribe, y por supuesto también otra de las hipótesis, que todo es culpa de Petro. Y yo sé que ustedes se están preguntando, ¿quiénes podrían verse beneficiados con todo esto? ¿Quiénes serían capaces de esto y de mucho más, mi igualicito hermoso? Y yo les diré, bueno, mucha gente está sacando sus propias conclusiones, teniendo en cuenta el contexto político electoral en el que nos encontramos. Pero también debo decirles que este no es un momento para hipótesis. En cuanto al menor de 14 años, se ha venido conociendo información sobre cosas como el arma de fuego, una pistola tipo Glock 9 milímetros que fue adquirida legalmente el 6 de agosto de 2020 en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Precisamente, y como todo buen uribista, en medio del discurso y antes de que sucediera el lamentable hecho, Miguel Uribe estaba hablando de la legalización del porte de armas en Colombia. Esto en un futuro gobierno suyo. Muy estricto el otorgamiento del salvoconducto y de la posibilidad, pero yo sí creo que el colombiano de bien, que considere la necesidad de tener su arma, lo puede hacer. Es decir, el porte de armas tiene que volver. Ahora, por aquí un joven. Lo que se sabe del arma incautada tras ataque a Miguel Uribe Turbay fue comprada en Estados Unidos. Bueno, ahí está lo del porte legal de armas. Yo no voy a decir nada, ya ustedes saben, porque siempre nos hemos opuesto a la legalización del porte de armas, porque primero está la vida de los colombianos de bien. Y de los que no son de bien, pues también, hombre, en serio. Pero hay más. En las últimas horas le han caído con toda al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por el tema del esquema de seguridad del precandidato presidencial. Pero yo me pregunto, ¿no son el uribismo y la extrema derecha en general los que no aceptan escoltas o camionetas de esta entidad porque aseguran que quienes estarían a cargo de su seguridad son guerrilleros? Es que vean nada más cómo la violencia empieza con esas pequeñas cosas. Que el director de la UNP sea un exintegrante del M-19 no significa que los escoltas sean guerrilleros. A ver, hombre, un poco de cordura. Un dato más. Vean esto que reveló Noticias 1. En el momento en que fue detenido por los escoltas de Miguel Uribe, el niño sicario gritó que lo había hecho por plata para su familia, pero en realidad él no tiene familia. Su mamá murió hace años, no tiene hermanos, y su padre se fue a Polonia con la esperanza de unirse como mercenario a las fuerzas que resisten a Ucrania la invasión de Rusia. Esas fueron las palabras de Juan Sebastián Rodríguez, de 14 años, en el momento de ser atrapado luego de dispararle al senador Miguel Uribe en el barrio Modelia, en Bogotá. El menor vivía con sus tíos desde hace un mes porque su padre se fue a Europa con la intención de ofrecerse como soldado en Ucrania.
Su padre, David Rodríguez, tendría problemas con el ICBF con motivo de su viaje a Polonia, razón por la cual su tía paterna había asumido la custodia oficial del menor con quien vivía en la localidad de Engativá. ¿Quién fue? Fuentes de inteligencia le dijeron a Noticias 1 que el menor había llevado motocicletas diferentes a la casa de sus familiares. Déjeme darle los números. ¿Pero quién fue? ¿Quién lo mandó, marica? ¿Pero quién lo mandó, chino huevón? Pero déjeme darle los números. Luego de ser capturado por las autoridades, el menor fue trasladado a la Clínica Colombia, al occidente de Bogotá, donde recibió atención por la herida que tenía en la pierna, producto de un disparo cuando intentaba huir por los parques del barrio. Y entró con los 3 policías y también le vi como algo de sangre cerca al pecho, pero no sé si estaba herido ahí. Pero la pierna sí entró cojeando. Los familiares de Juan Sebastián Rodríguez temen por su seguridad, luego de que Pedro Sánchez, ministro de Defensa, anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información del atentado. Son datos que seguramente muchos de ustedes no conocían. Finalmente, hablemos de oportunistas, de quienes de verdad han sacado provecho político a través de una narrativa conjunta con esta situación. El primero fue Pachi Cosas, el que amenazaba con meterle choques eléctricos a los estudiantes y que, según Salvatore Mancuso, fundó el Bloque Capital junto a los paramilitares. Publicó lo siguiente: el atentado contra Miguel Uribe tiene nombre propio. Gustavo Petro incendió el país con sus acciones y sus discursos y esta es la primera consecuencia. Pero qué falta de empatía la de Pacho. En vez de estar elevando una oración por su copartidario, está avivando la llama de la violencia, culpando para su provecho político al presidente. Un poco de sensatez y de cabeza, Pacho, aunque sé que eso es mucho pedir porque como que no sientes. Hablemos de Andrés Pastrana. El destacado caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, escribió: Andrés Pastrana es como ese gallinazo que solo aparece cuando huele a muerte en la derecha. Apareció cuando mataron a Álvaro Gómez hace 30 años para echarle la culpa a Samper y reapareció ayer en el atentado a Miguel Uribe para achacarle la culpa a Petro. Ave de mal agüero, muy sospechosa. Doctor Pastrana, la multitud pedía justicia, pedía culpables, se tejen muchas versiones. A ver, yo creo que la verdad la muerte del doctor Álvaro Gómez lamentablemente es el resultado de la situación que estamos viviendo en el país y por eso, inclusive lo decía yo desde mi comunicado, el gobierno está es para unir a los colombianos, sino para dividir como ha venido sucediendo. Hoy el gobierno es el que divide entre los colombianos buenos y los colombianos malos. Yo creo que le corresponde al gobierno convocar a un país. Al fin y al cabo el presidente es el presidente de todos los colombianos para que podamos salir de estos problemas que hoy más que nunca están afectando a Colombia. Y ahora... Muy grave, muy grave. Directamente responsable se llama Gustavo Petro. El presidente de la República es el directamente responsable. El colombiano que más odio ha generado en el país, más polarización está generando en Colombia es Gustavo Petro. Y este es el resultado. Fíjese el tuit de ayer. Directamente contra Miguel Uribe simplemente porque levantó su voz por pedir seguridad, paz y tranquilidad en el país. Y hoy el presidente de la República, mire cómo le contestó. Esto es el resultado, él es el directamente responsable. Hoy no hay seguridad para una campaña presidencial. Fíjese usted que en el caso de Miguel, las últimas palabras que yo le he oído a Miguel fue ¿cuál? En Cartagena, el presidente dijo, no queremos regresar a la violencia que vivimos los colombianos. Es la violencia que vivió su mamá, Diana, mi gran amiga, la violencia que vivió en carne personal con Pablo Escobar. Eso es lo que no queríamos los colombianos y eso es lo que está incitando hoy el presidente de la República, el ministro del Interior, el gobierno, la bancada del pacto histórico. Esto no puede seguir siendo así. Hablemos de Vicky Dávila. El pasado 22 de abril de 2025, Vicky publicó: dicen por ahí que un candidatito muy gastón está desesperado porque lo coronen candidato de su partido. Sus patrocinadores le dieron un límite de tiempo porque no está dando la talla. Con venezolanos extraños que nadie sabe para quién trabajan ni cómo les pagan y gastos desbordados que podrían ser ilegales para un funcionario en ejercicio, están pagando una campaña de mentiras en X en mi contra. Yo sigo creciendo y en la calle con la gente. Algunos nietos de políticos que se sienten con derechos adquiridos, como en el "usted no sabe quién soy yo", serían triturados por la izquierda en una segunda vuelta. Y ahora... Buenas noches, muchachos. Yo creo que lo único que les puedo decir es que para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Y estamos en manos de Dios y de los médicos. Yo no tengo autorización para hablar, no soy vocera. Vine simplemente porque como colombiana me duele inmensamente esto que está pasando hoy. Creo que esto nos obliga a una reflexión muy grande en Colombia. Nosotros tenemos que entender que hoy dimos un paso hacia atrás inmenso, hacia una Colombia de muerte y no hacia esa Colombia
maravillosa que todos queremos para todos. Tenemos que ser conscientes que aquí hay unos responsables, autores materiales, ya hay una persona capturada por lo que nos han dicho, hay unos autores intelectuales que ojalá los encuentren, hay una verdad que el país tiene que saber, pero también hay un responsable político. Y hoy les digo aquí, a todo el país, el primer responsable político es el presidente Gustavo Petro. Así es, porque el presidente Gustavo Petro ha promovido un ambiente de violencia, un ambiente que nos está trayendo sangre y dolor. Eso es lo que nos está pasando hoy. Todos sus sicarios digitales en las redes sociales que nos persiguen. El presidente nos llama a los que somos aspirantes. ¡Cuánta hipocresía! Hablemos de Paloma Valencia y de María Fernanda Cabal. En noviembre de 2024, las precandidatas se fueron en contra de Miguel Uribe por una supuesta encuesta amañada que dio como ganador a su compañero de partido. Hola, ¿quieres un regalo? Yo soy misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y tengo el Libro de Mormón. Queremos manifestar nuestra inconformidad en la publicación de encuestas pagadas con ventajas que están obviamente en entredicho 5 días antes del gran foro de precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla. Esto es actuar a lo guanumi. Están corriendo la línea ética de un partido que se ha caracterizado por hacer política con ideas, con servicio a la comunidad, dando todas las batallas para defender nuestra democracia. Creo que les va a ir como a Kamala Harris en las encuestas. Y tendrán exactamente el mismo resultado, María Fernanda, porque el Centro Democrático sabe quiénes han sido sus fundadoras, quienes han estado dando todas las batallas. Incluso en su momento, el hijo de la Cabal, el señor Juan José Lafurí, escribió: paciencia, Miguel Uribe, entiendo que gastarse 500 millones al mes en campaña para ganar a dedo la candidatura del Centro Democrático es agobiante, más aún si se llegó en paracaídas al partido y, sin mérito alguno, conseguiste el número 1 en la lista al Congreso. Sin votos propios, dices ser el más votado. Ahora, con menos de la mitad de los años de militancia y firmeza de los otros precandidatos, con 38 años y luego de una derrota abrumadora en la alcaldía, pretendes la candidatura. Está bien, pero ¿por qué no en marzo en sufragio directo? Para ver cuántos votos en realidad tienes. Democracia directa, no le temas. Postdata, veremos si las encuestas a las que también le inviertes bastante son tan ciertas. Y ahora... Quiero expresar mi solidaridad por este momento de dolor con la esposa de Miguel Uribe, María Claudia, con su padre, Miguel Uribe Londoño, con su abuela, Nidia Quintero de Turbay, con su hermana, María Carolina Hoyos, con toda su familia. Quiero decirles, como lo expresé por escrito, que siento mucha rabia en el corazón, porque el país se nos deshace, porque lo que hacen con un candidato joven como Miguel Uribe es cercenar todas las posibilidades de un país que creyó que podíamos enfrentar la delincuencia, que alguna vez creyó que un proceso de paz lo sacaba adelante a pesar de las voces que reclamábamos el peligro de darle impunidad. Claro, con todo esto nos queda claro que el generador de odio en Colombia es Gustavo Petro. Guiño, guiño. En conclusión, mis mamertos hermosos, ¿cómo carajos se atreven a decir que el presidente es el causante de todo esto? Lo que se necesita en este momento es prudencia y reflexión. Dejar que sean las autoridades las que hagan su trabajo y nos entreguen la verdad de una manera pronta y clara. No sean descarados, no sean hipócritas y tampoco culpen a quienes generamos opinión a través de redes sociales. Están generando más odio a aquellos que en estas últimas horas, y les cuento con mucha preocupación, se atreven a darnos el título de sicarios digitales, como la señora Vicky Dávila y otros más. ¿Qué pretenden con eso? ¿Iniciar una cadena de ira y sangre? Un llamado a la autocrítica para todos. Nosotros solo tenemos esto, las redes, no como ustedes que lanzan ataques infundados desde posiciones de poder. Nuestras oraciones están con Miguel Uribe y nuestra solidaridad con